Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Se ha cumplido en el día de hoy un nuevo acto de pedagogía de paz en la Universidad del Valle. En este acto estuvieron académicos, obviamente estudiantes de esta institución, y también delegados de la Comisión de Pedagogía de las FARC en esta zona del país. Allí se hicieron explicaciones relacionadas con la marcha del proceso de paz, con la marcha de la implementación del mismo, y especialmente se abordó el tema de la implementación legislativa. Y precisamente para hablar de este tópico hemos invitado a un actor muy importante del proceso de paz, no solamente ahora, sino de tiempo atrás en nuestro país. Se trata del doctor Diego Martínez. Él hace parte de la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo de Paz en el cargo de secretario, pero también fue asesor de las FARC en los diálogos de La Habana y ejerce todavía estas funciones en la actualidad. Muy buenas tardes, doctor Diego Martínez, gracias por acompañarnos en Pacífico Noticias. Buenas tardes, Luis Alfonso, y a todos los televidentes de Pacífico Noticias. Bueno, empecemos por lo último. ¿Cómo les fue en el acto en la Universidad del Valle? No, creo que ha sido un acto muy importante, sobre todo porque creo que la pedagogía hoy en la implementación es lo fundamental, es decir, la ciudadanía tiene que estar plenamente informada. Bueno, hay una gran controversia, una gran polémica desatada pues obviamente por los enemigos del acuerdo de paz, en el sentido de que insisten ellos, a pesar de las evidencias, de que no habría entregado las FARC la totalidad de sus armas. Estamos viendo que ante cada paso fundamental y de gran importancia de cumplimiento del acuerdo por parte de la insurgencia, la extrema derecha colombiana, específicamente el uribismo, pues trae a cuento una serie de historias que lamentablemente mucha gente la cree. ¿Qué está pasando con esta situación, doctor Diego Martínez, en el sentido de que a pesar de todas las evidencias y de todo lo que se ha logrado hasta ahora, hay sectores reticentes a aceptar que la paz no tiene reversa? No, me parece que sigue imperando la estrategia de la confusión. Me parece que el hecho más importante es que las FARC-EP ha hecho dejación individual de la totalidad de las armas, y creo que esa es la noticia más importante que tiene hoy el país. Lo demás son especulaciones que creo que no son comprobadas ni científica, ni en un país que lleva más de 50 años es muy difícil establecer cuáles son las armas que tiene una guerrilla, que por cierto yo creo que la segunda noticia es lo que dice el señor Arno en su informe, es que las armas entregadas no son las armas de un ejército derrotado, por el contrario son armas de enorme poder, que creo que es muy importante que la sociedad colombiana reflexione que se ha entregado las armas por parte de una guerrilla y que la guerrilla está cumpliendo, ¿no? Y se diferencian sustancialmente de otros procesos de paz en los que las armas que se han entregado, como en el caso del acuerdo entre Uribe y el paramilitarismo, pues eran armas oxidadas y nunca se pudo constatar absolutamente nada, ni su cantidad, ni el estado en que se encontraban esas armas. Claro, Luis Alfonso, el otro hecho de mayor significación es que este ha sido el proceso donde más armas por persona se han entregado. Ni en procesos con guerrillas similares ocurrió esto, ni el proceso con o el aparente proceso con los paramilitares, que al final fue siendo un fracaso. Recordemos que hay funcionarios del gobierno Uribe investigados por mentir a la opinión pública, y tienen procesos judiciales por falsificar entrega de armas en proceso. Yo creo que están midiendo bajo el mismo rasero lo que ellos hicieron, pero se trata de un proceso totalmente distinto, ¿no? Doctor Diego Martínez, ¿cómo marcha el proceso de implementación del acuerdo de paz en materia de trámite legislativo? ¿En qué se ha avanzado? Empecemos por ahí. No, yo creo que han existido importantes decisiones en el Congreso de la República. En general, Luis Alfonso, estamos en un momento de implementación normativa del acuerdo de paz, y creo que se han implementado por parte del Congreso, ha aprobado normas tan importantes como son el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, una reforma constitucional efectivamente, y otro conjunto de reformas, dentro de las cuales está la incorporación del acuerdo de paz como una
obligación del Estado colombiano en su cumplimiento. Y otras normas de carácter de rango legislativo que me parece que han avanzado en el Congreso de la República. Recordemos que de manera histórica en el país se ha aprobado un estatuto de la oposición. Después de aprobada la Constitución del 91, es la primera vez que se garantiza un mecanismo de la Constitución del 91. Y otro conjunto de reformas que vendrán obviamente en el Congreso. La preocupación mayor, creo, en este momento es que este esfuerzo normativo, este esfuerzo de plasmar lo acordado por las partes en un acuerdo final, pues pueda ser cumplido por el conjunto de las ramas del poder público, es decir, por los jueces de la República, por el Congreso de la República. Necesitamos, Luis Alfonso, una política de Estado. ¿Por qué se habla de que se le entregaría a Cambio Radical, que paulatinamente se ha ido alejando de la unidad nacional del gobierno y se está convirtiendo en otra traba para el proceso de paz? ¿Por qué se habla de que se le entregaría a este partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras la Justicia Especial para la Paz? ¿Y por qué esta preocupación que hemos venido conociendo en diferentes denuncias? Por ejemplo, en el Congreso Nacional de la Unión Patriótica se hizo por parte del vocero de las FARC allí, pues Andrés París, una denuncia en ese sentido. Yo creo que no es solo factores o partidos en el poder que pretendan tomarse la jurisdicción. Creo que hoy el mayor riesgo que tiene este sistema o que tiene el acuerdo de paz en general es que eso termine siendo cooptado por los poderes permanentes. Estamos hablando de los sectores permanentes que promovieron la impunidad, ¿sí? Que promovieron el exterminio de la guerra sucia. Creo que hoy el peligro no es tanto que la jurisdicción o la JEP o el sistema se caiga en la Corte. Creo que el peligro es que esto sea nuevamente retomado por los poderes permanentes, cooptado por los poderes permanentes, y me parece que es ahí donde está un gran peligro. Creo que lo que necesitamos es que la ciudadanía inicie un proceso de veeduría, porque como cualquier sistema judicial, pues este sistema tiene que ser autónomo totalmente, ¿sí? Autónomo de la misma rama judicial, autónomo de las FARC, autónomo del Poder Ejecutivo, autónomo de todo el mundo, lo que garantiza un verdadero esclarecimiento de la verdad, pero también garantiza una apertura del régimen político, ¿no? Está en marcha por estos días una huelga de hambre de los prisioneros de las FARC. Ellos están reclamando que no haya más dilación en la aplicación de la ley de amnistía e indulto que se aprobó hace 6 meses. ¿Cuál es su posición en relación con esta problemática que hoy está gravitando de manera enorme en la coyuntura del proceso de paz? Yo enviaría una invitación a la rama judicial, a los funcionarios que nos escuchan. Creo que es momento de repensarnos el papel de la justicia en Colombia. Nosotros podemos comprobar que hasta este momento la justicia colombiana fue altamente cuestionada frente a su papel frente a la guerrilla, líderes sociales, de sobreimputación, de cosas terribles que ocurrieron, de afectaciones al debido proceso. Creo que esta es la oportunidad de la justicia colombiana de reivindicarse con la paz. Simplemente es cumplir, no con lo acordado ni siquiera, es cumplir con la ley 1820 y sus desarrollos reglamentarios que hablan y estipulan los procedimientos de amnistía y otros tratamientos penales. Nuestra invitación a la rama judicial es que efectivamente puedan cumplir con una ley de la República, es lo único que estamos pidiendo en este momento. Y lo que estamos teniendo efectivamente es una serie de tropiezos, malinterpretaciones por parte de la rama judicial, de sectores de la rama judicial que creo que están obstaculizando la ley de amnistía, como hay otros sectores que efectivamente vienen profiriendo fallos muy interesantes y en derecho y con todas las garantías mínimas. Y por el otro lado, creo que lo más importante es que este no termine siendo un proceso fallido. Y un proceso fallido de implementación es que los mecanismos de justicia, pactados ya en la Constitución política, pactados en las leyes de la República, pues no se puedan cumplir por interpretaciones santanderistas. ¿Qué perspectivas ve usted, doctor Diego Martínez, al tránsito en la Corte Constitucional de los numerosos decretos leyes, decretos ejecutivos que fueron aprobados recientemente, firmados recientemente por el presidente de la República también para desarrollar aspectos importantes del acuerdo de paz? Efectivamente, creo que iniciamos como dicen por ahí, con el pie izquierdo.
la Corte Constitucional tomó una decisión reciente donde decide efectivamente poner trabas a la implementación en una falsa interpretación, en mi criterio, una equívoca interpretación sobre el principio de sustitución de la Constitución. Por el contrario, este acuerdo lo que promueve son los principios democráticos de la Constitución. Y en segunda medida, me parece que es importante que el operador judicial, sobre todo el operador constitucional, el que interpreta si una norma es constitucional o no, pues ubique el contexto actual. Y el contexto actual no es un contexto ordinario, estamos viviendo una etapa de transición, terminando una guerra. Por tal, el derecho aplicable no puede ser el derecho ordinario, así nomás. Los jueces tienen la potestad de efectivamente leer el contexto y aplicar las normas del derecho internacional sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos, lo que algunos han denominado el jus post bellum, que es un derecho efectivamente aplicable a situaciones de transición. Nuestra invitación a la Corte respetuosa es que la Corte pueda de alguna otra manera aplicar otros estándares al estándar normal de una situación ordinaria. Aquí lo que necesitamos es implementar los derechos del acuerdo que beneficien al conjunto de la población colombiana. Hay una ideologización del tratamiento que dan los jueces a la aplicación, por ejemplo, de la ley de amnistía. En una entrevista que hacíamos ayer, precisamente en este mismo espacio, se planteaba esa situación, que habría una aplicación del derecho penal del enemigo. ¿Usted cree que se está tratando de manera premeditada la negación del otorgamiento de la amnistía a una gran cantidad de insurgentes que tienen derecho a ella? No, yo lo que creo es que todo esto tiene que generar una gran reflexión a los colombianos. Es que este no puede seguir siendo un país santanderista. Es decir, la paz no puede estar sujeta a una norma. ¿Sí? La paz debe involucrar una visión muy amplia de la perspectiva sociológica, de la perspectiva humana, porque lo que estamos cambiando es el destino del país. Y si sujetamos todo a que esté aplicado en una norma, yo creo que es ya un mal mensaje. Creo que el proceso de paz no puede depender de la interpretación normativa que haga un juez. Me parece que este debe ser el llamado a realizar una gran reflexión sobre el papel de la jurisdicción ordinaria, de los jueces, de la justicia, ¿no? Es decir, yo creo que esta no es una reflexión solo para los guerrilleros o los integrantes de la fuerza pública que se van a beneficiar. Es que en general vivimos en un país muy santanderista. Sí, si aquí no hay norma, pues no se aplica nada. Pero fuera de eso, cuando tenemos la norma, pues tampoco se aplica nada. Entonces me parece que la reflexión aquí de fondo es que necesitamos una visión distinta del aparato ordinario de justicia. Aquí debe haber una reforma de fondo del aparato ordinario de justicia. Reforma que involucra efectivamente acabar con lo que usted denomina el derecho penal del enemigo. Los jueces deben entender que la rebelión con las FARC ya se acabó y que ya no está en tela de juicio el almuerzo o el puesto del juez. Aquí está en tela de juicio el futuro del país, y creo que es lo más importante en este momento. Finalmente, doctor Diego Martínez, ¿qué sigue ahora? El 20 de julio se presentarán nuevos proyectos a consideración del Congreso. Se suspendió uno que se había anunciado estaría en marcha desde el mes anterior, y hay muchas expectativas por lo que sigue ahora dentro de todo este proceso. Me parece que el gobierno nacional y los partidos que conforman la unidad nacional, pero también otros partidos que están cerca al proyecto colectivo de la paz, se han comprometido públicamente con el país de implementar de manera rápida lo acordado. Esperamos que ese compromiso pues pueda ser cumplido y no sea otra esperanza fallida. Entre otras cosas porque me parece que sería un mal mensaje de los partidos políticos no cumplir. Sí, y no cumplir a las... Cuando la insurgencia está cumpliendo. Sí, sería un mal mensaje porque yo le digo a los votantes, yo creo que aquí hay un control directo de los votantes. Si no se cumplen esto, pues no se cumplen las otras cosas. ¿Y qué tiene que hacer la sociedad civil para empujar eso? Bueno, a mí me parece que es muy importante en este momento no ver el acuerdo como algo que beneficia a unos pocos. El acuerdo de paz en general tiene un enfoque transformador de la sociedad colombiana. Este acuerdo tiene medidas desde la reforma agraria, desde inclusive mecanismos de lucha contra la corrupción. Este es el primer acuerdo de paz que tiene medidas concretas para luchar contra la corrupción. Que es uno de los problemas graves del momento. Y mire, tiene medidas tales como la conformación de unidades especiales para efectivamente investigar la criminalidad del Estado, ¿sí?
investigar criminalidad del Estado, que yo creo que hoy es uno de los grandes problemas que tenemos, o medidas que tienen que ver con la ampliación del régimen político. A mí me parece muy importante que por primera vez en la historia del país, campesinos, gente de las zonas del conflicto van a poder ser parlamentarios. Yo creo que este es un enfoque de regiones muy importante que tenemos que defender, y efectivamente si el acuerdo no se implementa, pues retornará bajo otras condiciones la rebelión, ¿sí? Muchas gracias, doctor Diego Martínez, por sus luces hoy en relación con todo lo que está en marcha y con las dificultades que atraviesa la implementación del acuerdo de paz. Él ha dicho algo muy importante: se necesita que la sociedad esté atenta a lo que está ocurriendo en relación con el proceso y que el gobierno efectivamente cumpla como se comprometió con la insurgencia, que está cumpliendo. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.